Hoy día, en realidad, yo quería comentarles algunas cosas que hemos estado viendo en la semana y darles lo que siempre les estoy recomendando y que quiero que sea lo más importante, ¿no? Algunos mensajes clave para que ustedes puedan finalmente afrontar estos problemas que está trayendo la infección por coronavirus. A ver, sabemos que hay muchos muertos, probablemente más de lo que se reporta. Sabemos que hay muchos infectados, probablemente menos de lo que se reporta, por el tipo de prueba que usamos. No me voy a cansar de decir que la mejor forma es tratar de evitar la infección. Si uno evita la infección, va a evitar llegar a los servicios de salud, a hospitalizarse, a la UCI y finalmente a fallecer si en caso tiene que fallecer. Entonces hagan todo lo posible. Ya hemos hablado la vez pasada sobre que lo más importante es la distancia. O sea, eviten conglomeraciones, eviten estar juntos, especialmente con grupos de riesgo, y el uso de mascarilla cuando necesariamente tienen que estar cerca, ¿no? El lavado de manos, esas son las recomendaciones más importantes. Algo que creo que es muy importante y que es un problema ahora es el mejor medicamento para este COVID, que es el oxígeno. O sea, los pacientes, la mayoría de los pacientes no se va a complicar, inclusive teniendo algunos factores de riesgo. Pero todos los pacientes, absolutamente todos, tienen que estar en monitoreo muy estricto. Creo que lo más importante es una vez que uno es sospechoso de COVID, y no digo que sea un caso confirmado, sospechoso. Hay que asumir en este momento que cualquier persona que tenga síntomas respiratorios, dolor de garganta, que tenga pérdida del olfato, pérdida del gusto, tos, disnea, o sea, cansancio, cualquier persona es sospechoso y hay que manejarlo como tal. Manejarlo como tal implica lo más importante, el monitoreo. Hay que buscar la forma como se puede monitorizar a esa persona. Si les dan tratamiento o no, lo conversan con su médico, eso en realidad creo que no va a impactar como impacta el hecho de tener el soporte adecuado en base a un monitoreo oportuno, ¿no? ¿Y por qué digo que es importante asumir que cualquier persona es positiva? O sea, todas las personas que tengan algún síntomas hasta de un resfrío, asúmanse como positivas y cambien el chip para estar de cerca observándose y buscando la forma como deben monitorizarse, ¿no? Y lo que vemos es muy frecuente esto, ¿no? Las personas todavía siguen exigiendo las pruebas y si las pruebas salen positivas, bueno, dicen, ok, soy un caso confirmado y están mucho más pendientes. Pero si las pruebas salen negativas, se relajan, se descuidan. Y eso en realidad es un error, porque ninguna prueba puede confirmar al 100% de infectados. Y tampoco ninguna prueba puede descartar al 100% de infectados, ¿no? o de sanos. Entonces, las pruebas hay que evaluarlas en el contexto clínico, o sea, las pruebas hay que dejarlas a los especialistas, a los médicos que las interpreten. Como regla general, cualquier persona con síntomas respiratorios asúmase positivo. ¿Para qué? Para que se aísle y para que esté en monitoreo cercano, ¿no? Ese es el primer mensaje que quiero que ustedes entiendan, ¿no? Lo otro es, ¿qué más se puede hacer? Hidratarse y el monitoreo para ver en qué momento la persona va a requerir
el soporte, ¿no? El soporte puede ser quizás no hacer nada, quizás oxígeno, o quizás ventilación mecánica, ¿no? Y les traigo un caso, ¿no? O sea, algo que esta semana me tocó afrontar y que en realidad te enseña mucho, ¿no? O sea, esta semana lamentablemente falleció en el hospital un paciente bastante joven, ¿no? 34 años, sin factores de riesgo, y cuando uno tiene que informar esto es súper duro a la familia. Por más que se haga todo, finalmente el paciente termina falleciendo, ¿no? Y cuando uno empieza a averiguar por qué una persona joven tiene que fallecer, y empieza a preguntar a los familiares qué fue lo que pasó, porque llegó saturando. La saturación es digamos, el nivel de oxígeno que se mide a través de estos aparatos. Él llega saturando 70%, o sea, es un valor muy bajo. Y él estuvo, lo que a la familia me refiere es que él estuvo enterrando o haciendo los trámites de entierro para su padre hasta hace 2 días. Y eso es, o sea, y él ya estaba asintomático, ¿no? Pero como era el hombre de la casa y habían otros niños y la familia no podía finalmente ordenarse, él tuvo que asumir estos trámites, hacer todo el trajín, probablemente estar de un lado para otro, probablemente ya con hipoxemia, porque para llegar a 70 no es que sea en 1 hora, no es en 2 horas, son en muchas horas, en promedio 2, 3 días, que una persona llega a niveles muy bajos de oxigenación, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto es algo que también es muy importante mencionarlo. Las personas muchas veces no perciben la hipoxemia, que es el nivel de oxigenación bajo, hasta que finalmente se hace muy notorio, ¿no? Entonces, este paciente joven, sin factores de riesgo, estuvo caminando, estuvo haciendo actividad física, cuando en realidad debería estar en reposo, y debió estar monitorizado. Pero como no había nadie, y esto probablemente le pasa a mucha gente que tiene que salir día a día a finalmente llevar el pan o algo que comer a la familia, ¿no? Entonces, esto finalmente llevó a que el paciente llegue muy mal, llegue tarde y finalmente fallezca, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar y dice, ¿qué hubiese pasado si realmente este paciente 2 días atrás, que no haga el trámite del fallecimiento de su padre, o que lo haga otro, o que lo haga después, ¿no? Él hubiese estado monitoreado y finalmente hubiese sido soportado, de repente sin oxígeno, quizás con oxígeno, pero llegar muy mal es claramente un factor de mortalidad notorio. Entonces, yo lo que les puedo mencionar es de que para mí me queda muy claro que lo que define que una persona tenga más probabilidad de morirse por esta condición es la falta de monitoreo y es la falta de evitar la hipoxemia, de evitar que haya una oxigenación baja, ¿no? Y esto, ¿por qué les puedo decir? En realidad, estoy trabajando junto con un grupo de colegas, estoy liderando esto, de justamente ver cuáles son los factores que determinan esto. Y es claro que el nivel de saturación con la que llegan a los hospitales a finalmente hospitalizarse es el principal factor, lamentablemente. Entonces, claro, la otra es que hay sobrecarga de pacientes y los pacientes esperan mucho en casa, o reciben tratamientos con la idea de que van a mejorar,
y finalmente llegan tarde, ¿no? O sea, cuando llegan tarde con saturaciones muy bajas, definitivamente la persona tiene menos probabilidades de sobrevivir. Y esto es algo que lo vemos día a día y lo estamos sistematizando para poder informar. Entonces la solución yo creo que es el medicamento más óptimo, si es que hay que dar algo, es el oxígeno. Claro, y hay todo este problema ahora del oxígeno, de que hay escasez, de importación. Y ustedes deben haber visto un video que circula o videos que dicen de que en realidad el oxígeno industrial es similar al oxígeno medicinal. Es el mismo oxígeno, se produce igual. O sea, la diferencia es cómo los procesos de envasado, ¿no? Digamos, las medidas de salubridad que se tiene al momento de envasar. Entonces, en teoría uno, a mí me llamó mucho la atención decir al ministro que vamos a importar oxígeno, y decía, importar oxígeno, pero si el oxígeno está en el ambiente y se necesita simplemente concentrar ese oxígeno para brindarlo, ¿no? O sea, traer oxígeno ¿de dónde? De Estados Unidos, de Colombia. Y decía, eso no va a demorar mucho, va a ser más caro. Me llamó mucho la atención, la verdad, y hay que decirlo, ¿no? O sea, en realidad, a veces hay decisiones que uno dice, llama mucho la atención, por no decir otra cosa, ¿no? Llama mucho la atención eso del oxígeno, y el oxígeno es, yo creo, necesario. Yo creo que muchas personas se salvarían simplemente dándoles en el momento oportuno una cama que los haga reposar y oxígeno que finalmente los monitorice. Muchos de esos pacientes salen. Los ayudas a soportar el proceso o su peor momento, evitando la hipoxemia, evitando justamente la oxigenación baja, y van a salir. Claro, hay grupos de personas que a pesar de eso van a progresar y van a llegar a UCI, pero es la minoría, ¿no? Por eso creo que es muy importante eso, o sea, en eso creo que hay evidencia suficiente para decir de que el mejor medicamento es el oxígeno cuando hay que darlo, y eso depende de cómo sea monitorizado el paciente. No sé si tienen preguntas. No puedo ver acá, pero lo voy a ver en la otra computadora. Acá hay una pregunta de Roxana. Dice, ¿qué examen se debería indicar para una persona sospechosa de COVID por contacto positivo con único síntoma dolor de garganta? O sea, o con síntomas menores, ¿no? Recomendaría la prueba molecular o la prueba rápida. Ya. Entonces, toda persona contacto positivo de un caso confirmado de COVID es un sospechoso de COVID, ¿sí? Se dice que es un contacto cuando está cerca, no guardó la distancia, cuando no usó la mascarilla, ahí se dice que es y estuvo expuesto durante un tiempo de al menos 10 minutos, ¿no? Sí, o sea, si hay una persona a 2 metros y medio de mí, y yo estoy sin mascarilla, no es un contacto, por más que esa persona sea positiva. O sea, para que uno sea contacto, tiene que estar cerca, tiene que estar un tiempo, y no tiene que usar protección, mascarilla. Por eso es importante, distancia, la mascarilla, para evitar la infección, ¿no? Entonces, si esta persona, póngase, es una pareja de esposos, ¿no? Uno fue positivo y el otro es un contacto, cuando duermen, pues, no duermen a 2 metros de distancia, ¿no? Tampoco usan mascarilla para dormir. Entonces, ese es el paciente con claramente contacto, ¿no? O sea, la persona que está con poca distancia, sin uso de mascarilla,
y por un determinado tiempo, ¿no? De al menos 10 minutos. Entonces, si es que es así, tú dices, yo estoy en contacto, ¿qué es lo que debo hacer? Lo más importante es asumir que puede ser positivo. Y al asumir que uno es positivo, tiene que guardar igual distancia, usar mascarilla y todo. Y monitorizar de cerca la aparición de síntomas. En ese momento, hacer la prueba rápido molecular probablemente te salga negativo. En ese momento, al contacto reciente, no es útil hacer una prueba molecular. Y a veces eso es un error, ¿no? Uno es positivo, tiene un contacto reciente con una persona y exige la prueba para que le hagan y descartar. Nuevamente les estoy explicando de que no hay ninguna prueba que descarte al 100% de los infectados o al 100% de los sanos, ¿sí? Y tampoco hay ninguna prueba que confirme al 100% de los infectados. Por eso es importante la interpretación. Más importante que hacerse una prueba es asumirse positivo para tomar las previsiones del caso. Entonces, ok, si yo quiero saber si es que finalmente fui un caso positivo o no, va a depender de la prueba que yo haga, ¿no? Si empiezo a desarrollar síntomas y tengo un día de síntomas o síntomas menores, quizás la prueba molecular es más útil. Pero si pasa más tiempo de la exposición, del contacto que tuve en ese momento, probablemente la prueba serológica sea más útil. Pero nuevamente, más importante que prueba pedir es qué es lo que debo hacer yo para justamente, asumiendo que soy un contacto positivo, aislarme. En otros sitios, si realmente eres un contacto positivo, te aíslan. 2 semanas en observación. Si no desarrollaste síntomas, no tienes que hacer más nada que asumir de que estás sin infección. Nuevamente, o sea, me preguntan, estoy con dolor de garganta, un poco de malestar. Cualquier persona que tenga tos, dolor de garganta, que tenga congestión, que tenga pérdida del olfato, pérdida del gusto, estas personas tienen que asumirse que son potencialmente positivas. Claro, uno dice, puede ser un resfrío, sí, puede ser un resfrío, pero puede ser COVID. Es mejor asumirse que uno es COVID, así no sea, para tomar la previsión del caso de distancia, para tomar la previsión del caso de lo que tiene que hacer, ¿no? Y del monitoreo que tiene que hacer. Jenny Sánchez dice, la gente debe aprender a controlar el problema dentro de casa y no caer en el pánico. Sí, el problema del estrés, la ansiedad, el pánico por el COVID genera mucha confusión y genera también angustia en querer saber si tiene o no tiene, ¿no? O sea, en realidad es más fácil asumirse que uno tiene a estar angustiado con saber y no saber, hacer pruebas que corresponden o que no corresponden y con el resultado que finalmente te diga no tienes cuando realmente tienes, o que te diga si tienes, no va a cambiar. O sea, lo que tiene que cambiar es la actitud de uno cuando hay sospecha de que uno tiene coronavirus, ¿no? Percy Bizarreta insiste con lo del qué rol tiene la hidroxicloroquina y la ivermectina. Mira, yo creo que cualquier medicamento tiene que ser bien explicado a los pacientes, ¿no? No creo, yo particularmente no soy muy creyente de los medicamentos antiparasitarios, antimaláricos que van a tener efectos sobre el COVID. Y les digo esto porque en realidad esto ya se ha probado con otros virus, con el SARS, se ha probado con el MERS, con otros virus similares al coronavirus. Y en realidad no ha habido mayor efectividad. In vitro, cualquier cosa puede in vitro ser activo, ¿no? Acaba de salir un estudio que dice la melatonina, los efectos inmunomoduladores podría ser, pero no por eso vamos a salir a comprar melatonina, ¿no?
creo que hay que explicar bien a las personas y ser claros, ¿no? O sea, no hay que engañar a las personas. Si te doy, yo no te garantizo que vaya a funcionar. No se puede garantizar. Tú puedes ser un caso leve y seguir siendo leve, o de repente eres uno de los pacientes que va a ser un caso grave y no por la medicina vas a estar mejor o peor. Entonces, el enfoque debería ser, si te doy o no te doy, el tratamiento medicamentoso es decisión tuya y de tu médico. Pero lo que no debe faltar es el monitoreo. Eso es más importante que cualquier medicina. Porque si es que en la saturación o hay algún signo que sugiera que tú estás presentando saturaciones de oxígeno baja o límite, tú tienes que estar en reposo y con oxígeno. Y el oxígeno tiene que ser regulado adecuadamente, ¿no? O sea, yo les digo esto porque todos los días tenemos pacientes hospitalizados, graves, se mueren todos los días, y la mayoría recibe todo esto. O sea, por eso yo no soy muy creyente de esto, porque todos actualmente llegan recibiendo todo eso. Todos los cócteles habidos y por haber. Entonces, no creo que la estrategia para disminuir muertes vaya por ese lado. Lo dudaría, pero no está. Si es que tú estás de acuerdo con tu médico, tómalo, pero que no deje de monitorizar. El grupo sanguíneo define la posibilidad de contagio. No está muy claro eso, ¿eh? Hay algunas condiciones en las cuales el grupo sanguíneo determina mayor riesgo, pero eso todavía no está muy claro, digamos. Yo diría, independientemente de tu grupo de riesgo, tienes que cuidarte. O sea, no porque soy A, B o O, voy a descuidarme en relación a los cuidados o la prevención que tengo que tener. Milton dice, pregunta sobre la transmisibilidad en moderados o graves. Esa es una buena pregunta. Y es una pregunta que en realidad tiene que ver con qué se debe hacer para volver a hacer las actividades que uno puede volver a hacer después de haber sufrido una infección, ¿no? O sea, en los asintomáticos y los sintomáticos tienen similar carga viral, ¿sí? En distinto momento. Los sintomáticos moderados o graves tienen, al parecer, más persistencia viral, pero el tiempo de carga viral alto parece ser similar. Pero la persistencia viral, o mejor dicho, no podría decir virus viable, sino la persistencia de la prueba es mucho más prolongada, ¿no? Entonces, la mayoría va a ser un caso leve o la mayoría va a ser asintomático, ¿no? Entonces, si yo soy diagnosticado de coronavirus, de COVID, mi tiempo de transmisión usualmente es corto, no más de 10 días. Cuando se han hecho los estudios, el cultivo viral que determina que el virus tiene la capacidad de infectar y tiene la capacidad de multiplicarse y todo esto, es 8 días en la mayoría de los casos. Por eso es que a nivel mundial la tendencia es, si tú tienes síntomas y tienes síntomas leves, tu periodo de aislamiento debe ser 10 días. Y a los 10 días, si no tienes mayor problema clínico, no tienes mayores síntomas, o los síntomas han disminuido, puedes persistir, los síntomas pueden persistir durante mucho tiempo, pero si tienes síntomas menores y no tienes fiebre principalmente más de 3 días, puedes volver a trabajar o puedes volver a hacer tus actividades.
Acá no pasa eso, ese concepto es súper errado, ¿no? Acá a los asintomáticos le toman la prueba y les vuelven a repetir prueba molecular y si no les piden tomografías y si no, y los tienen semanas de semanas y esas son consultas habituales que me hacen diciendo, doctor, voy a perder el trabajo y sigo con descanso médico, me van a poner en suspensión perfecta, entonces yo digo, hay tantas cosas que se pueden, ya con la evidencia que sale, modificar para finalmente que las personas puedan, sin la posibilidad de transmitir, volver a trabajar, volver a hacer sus actividades. Y sabiendo que en realidad son personas que ya se infectaron y superaron la infección, pero no, las tienen muchísimo tiempo. En los graves, o en los pacientes graves, también parece ser similar. No debe ser mucho. Una cosa es la persistencia de la prueba. O sea, yo me infecto ahora. La prueba molecular aparece en las personas que van a desarrollar síntomas unos días antes de los síntomas y puede persistir durante semanas, ¿sí? Ustedes deben haber escuchado a varios casos de personas famosos, futbolistas, ¿no? Que dicen, la prueba le sigue saliendo positiva. Pero esa prueba positiva, después de los 10 días, ya no es infectante, ya no transmites. Va a salir siendo positiva y puede salir positiva durante muchas semanas más, ¿no? Igual pasa con la prueba serológica. La prueba serológica aparece inclusive después, muchos días después, de que la prueba molecular se hace positiva. Y es más, cuando la prueba rápida o la prueba serológica se hace positiva, tú ya estás, digamos, entrando en una fase de inmunidad, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que tu sistema inmune ya está generando anticuerpos, defensas contra el coronavirus y la posibilidad de transmisión es mucho menor, ¿no? En otros países, como les decía, las pruebas serológicas las usan para que las personas vuelvan a trabajar. A diferencia de acá que te hacen la prueba serológica, la prueba rápida, y te mandan a descansar. Y te vuelven a repetir, te vuelven a descansar y así, ¿no? Entonces, las pruebas sirven para diagnóstico, más no para seguimiento. El seguimiento es clínico, o sea, qué síntomas presentas, y el seguimiento es en base al tiempo, ¿no? Al tiempo que uno asume que es transmisible, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que cambiar. Un poco ha cambiado, y esto en la última directiva sobre el trabajador de salud, pero es un grupo bien particular el que se ha trabajado. Para otros campos no se ha trabajado. Entonces, los protocolos en otros sitios son muy variados y lo que yo creo que está generando esto finalmente es a que la gente pierda su trabajo. Es la verdad. Muchas personas están perdiendo el trabajo o tienen riesgo de perder el trabajo porque están de descanso en descanso y eso genera, estamos ya muy mal económicamente, todos, y eso genera mucho más pérdida económica, ¿no? La respuesta en realidad parece ser el mismo, quizás unos días más. Eso en los cultivos virales todavía no se ha podido evaluar. Pero si ya tienes anticuerpos, la probabilidad de que tú transmitas es bien baja, muy baja. Podrías hacer un mix, ¿no? O sea, si estoy enfermo grave, pero tengo prueba serológica positiva, probablemente mi posibilidad de transmisión es bien baja. Acá todos los hospitalizados que vemos graves, casi todos tienen prueba serológica positiva. Entonces, o sea, detección de anticuerpos, ¿no? Y recuerden, la mayoría de los pacientes que hacen formas graves lo hacen después de la primera semana, después de que pasan el periodo máximo de transmisión. El periodo máximo de transmisión es bien temprano, ¿no? Antes de los síntomas y en los primeros días de los síntomas. Biovacal le dice, ¿qué tiempo dura el virus en un ambiente cuando hubo un contagiado? ¿O se usó fumigación? No hagan fumigaciones, ¿eh? El virus sobre superficies dura varios días, ¿no? Pero eso se elimina limpiando las superficies, ¿no? No fumigando. Limpien las superficies.
trapo con lejía diluida, trapo con alcohol diluido, porque es muy fácil eliminar el virus de las superficies. Y algo importante es que cada vez va a ser más difícil porque estamos entrando en la temporada de invierno, es abran las ventanas, que circule aire. La circulación de aire disminuye claramente la transmisión del coronavirus. Si tú tienes ambientes cerrados, la posibilidad de transmisión del coronavirus, si hay una persona ahí y es un ambiente cerrado, donde no circula el aire, el viento, va a infectar a todos los que estén presentes ahí. Pero si es que hay circulación de aire, habrán una ventana, habrán puertas. Sí, pero da frío, dicen. Abríense más, pero que circule el aire. Eso es lo mejor para evitar o disminuir la posibilidad de transmisión, ¿no? Entonces, no fumiguen, limpien superficies y abran ventanas, porque eso disminuye claramente la transmisión del virus. ¿Los mayores de 60 años pueden ser asintomáticos? Sí, pueden ser asintomáticos. Tenemos muchas personas mayores de 60 que han hecho, que han sido asintomáticos o han hecho síntomas leves, ¿no? Hay muchos factores que determinan en realidad que una persona haga una forma severa y muchos de ellos probablemente sean hasta condiciones genéticas, ¿no? Está todavía muchas de las cosas por evaluar. Hay factores conocidos, pero también hay otros que todavía no sabemos. Marcia dice, a 32 días después de salir una prueba rápida positiva con síntomas leves, ¿puedo aún contagiar? No contagias. Categórico, no contagias. ¿Sí? Entonces, las directivas de los protocolos para reinserción al trabajo y todo esto, te dicen que hay que repetir, que deberías hacerte otra prueba. No es así. En ninguna parte del mundo hacen eso. Lo que hay que hacer es, si ya estás 32 días de que te salió una prueba positiva y una prueba rápida que determina que ya estás generando anticuerpos, defensas contra el coronavirus, no deberías ya después de 32 días transmitir, ¿no? No transmites, sin lugar a dudas. No hay que hacerse ninguna prueba. Alex nos dice, doctor, ¿qué nivel de saturación nos indicaría necesidad de oxígeno? Los valores normales son por encima de 94 o 95%, por debajo de 92 ya uno tiene que estar con el suplemento de oxígeno, así sea menor, ¿no? Eso es lo que uno tiene que hacer. Por eso, debajo del 94% tengo que estar alerta, debajo del 92% de todas maneras tengo que estar monitoreado con oxígeno y en un centro hospitalario. Entonces, claro, no hay centros hospitalarios, están llenos. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Camas y oxígeno. UCIs, miren, yo les digo, la mayoría de las personas que llegan a UCI en cualquier parte del mundo fallecen, 50% en promedio. ¿Sí? Hay sitios donde puede ser más, hay otros sitios donde puede ser algo menos. En promedio es 50%. Entonces, una UCI me cuesta muchísimo dinero. Me cuesta el ventilador, me cuesta el equipo, me cuesta el personal, me cuesta el monitor, me cuesta un montón de cosas. Debería haber en un país civilizado, un país con un buen sistema de salud, debería haber un determinado número de camas de UCI. Pero todo el esfuerzo finalmente para salvar a muy pocas personas. Pero, ¿qué pasa si miramos el otro lado? O sea, la gente, si llega muy tarde con saturaciones muy bajas, porque no pudo evitar la hipoxemia, o sea, el oxígeno bajo, y esa es la mayoría. ¿Qué pasa si es que finalmente uno invierte ahí en que los pacientes tengan cama y oxígeno? El oxígeno no es muy caro si es que lo haces, ¿ah? O sea, si es que lo produces. Hay plantas que hacen oxígeno. O sea, tú puedes, en cada centro hospitalario, podrías tener tu planta de oxígeno.
En otros países hay plantas de oxígeno por cada hospital, por cada centro de salud, y producen su propio oxígeno. O sea, y eso es mucho más barato que estar comprando oxígeno, importando oxígeno, ¿no? Y eso es mucho más importante que finalmente poder beneficiar a un grupo reducido de personas en la UCI. Son necesarias las UCI, son necesarias. Como les vuelvo a repetir, un país con un sistema de salud civilizado, respetable, debería tener un número determinado de camas de UCI por la población que tiene. Pero ahí no está el problema. El problema, con todo lo que he visto hasta ahora, y le estoy compartiendo esto porque esto lo vamos a sacar pronto en una publicación, el problema está en la parte del intermedio, fuera de la UCI. Necesitamos que los pacientes no lleguen a tener hipoxemias severas. Hay que evitar la hipoxemia a toda costa y para eso se necesita oxígeno, ¿no? El tratamiento, si le das tratamiento o no, es claro que para mí no tiene mucha utilidad, porque nada lamentablemente ha demostrado que disminuya el efecto del virus con algún medicamento antiviral hasta el momento. No ha demostrado en vivo, ¿no? En el laboratorio hay un montón de cosas que... Y les digo esto porque cuando uno lee mucho los fármacos que finalmente tienen beneficio sobre clínico, beneficio o respuesta en las personas, en mejorar la mortalidad, en mejorar, son muy pocos para cualquier entidad. Las industrias farmacéuticas, de 100 productos que tienen actividad in vitro, menos del 3%, finalmente pueden decirse que tienen algún beneficio y podrían pasar a una etapa de uso en humanos. Acá nos hemos pasado de tener actividad in vitro a uso en humanos masivo, ¿no? ¿Cuál es? Entonces yo diría, basado en esa estadística de menos del 3, menos del 5% de los fármacos tienen alguna, que tienen actividad in vitro, finalmente van a tener algún efecto clínico, esa es la probabilidad de que la ivermectina, la hidroxicloroquina y todo esto funcione. ¿Cuál es su chance? Si alguien me pregunta, históricamente diría menos del 5% de probabilidad de que realmente tenga algún beneficio. Es así, para cualquier condición así funciona. Salen muchas moléculas que tienen algún tipo de actividad in vitro y eso cuando lo pasan al uso en animales y luego en humanos, son desechadas. De 100, menos de 3, menos de 5 finalmente llegan a tener algún efecto clínico propiamente, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura ha sido, ¿cuál es la chance de que un paciente, de que uno puede evitar hipoxemia dándole oxígeno? Hay que evitar la hipoxemia. El oxígeno es claramente el medicamento con mejor efecto en el momento apropiado, ¿no? Y creo que también define mucho el hecho de los pacientes que tienen mucha hipoxemia. Ustedes les reto a que busquen hipoxemia y daños de la hipoxemia per se, o sea, propiamente. Son terribles, daños en la circulación pulmonar, daños en los alvéolos que no necesariamente están dañados por el coronavirus o afectados por el coronavirus. O sea, el daño de la hipoxemia es terriblemente serio. Entonces, hay que evitar a toda costa la hipoxemia, ¿no? Y no necesariamente en UCI, ¿eh? O sea, la mayoría de los pacientes va a requerir UCI, no va a requerir UCI, va a requerir sí soporte, y el soporte es eso, monitoreo y la vacuna de urgencia. Acá estoy leyendo algunos comentarios, en realidad no hay al menos en los próximos 2 años, yo creo que opción de una vacuna para países como los nuestros, ¿no? O sea, cualquier vacuna que se haga probablemente
va a llegar primero a los países donde finalmente fueron hechos, ¿no? Entonces, hay miles de millones de personas, o sea, hay que ser realistas. O sea, igual sucedió con la pandemia de H1N1, ¿no? La vacuna no llegó inmediatamente, por más que hayan sacado la vacuna para la gripe porcina, ¿no? Inmediatamente, no fue así. Entonces, y con una condición que, como es el influenza, donde todos los años sacan la vacuna, ¿no? Para la influenza, simplemente cambian la variabilidad pero ya se conoce cómo se produce, etcétera, etcétera. Para una condición nueva va a demorar más, y lo otro es, va a demorar más todavía en llegar a países como los nuestros. Si no tenemos pruebas moleculares, ¿ustedes creen que va a llegar la vacuna? Hay que ser realistas, hay que cuidarse. No usen medicamentos en niños, por favor. La otra vez, el doctor Mala, Germán, que es amigo mío, en un post que tenía, decía que le habían dado un cóctel a un niño asintomático. O sea, no se automediquen, no se automediquen y pidan adecuada información a su médico cada vez que van a recibir una medicina, más en esta condición. Recibimos muchos pacientes con medicaciones anticoagulados, con sangrados digestivos por uso de medicamentos, con distintos problemas. Entonces, consulten bien con su médico para finalmente tomar la decisión de usar o no usar. Yo les vuelvo a repetir, no existe un tratamiento que sea realmente efectivo contra el coronavirus. No existe. Si van a usar algo a modo de prueba, pregunten bien todos los efectos que puede haber, riesgos, beneficios, y decídanlo con su médico si es que lo van a hacer. Independientemente si toman o no, monitorícense muy de cerca, porque eso es lo más importante, creo, para finalmente saber en qué momento uno tiene que parar o uno tiene que finalmente estar en un centro hospitalario o recibir oxígeno con un monitoreo adecuado, ¿no? José Carlos Silva, que seguro ha visto noticias de los rusos, para Afibavir, al igual que todas las demás drogas que están en uso, ¿no? No hay nada todavía. En realidad, las decisiones hay que tomarlas en base a por lo menos algún tipo de evidencia clínica, ¿no? Yo diría, como cualquier otra, todo está en evaluación. ¿Por qué es importante, si después de ser un paciente positivo, seguir manteniendo las mismas medidas de prevención? Porque uno no sabe cuánto tiempo son la protección contra esta infección. O sea, normalmente después de una infección, sea cual fuese, uno llega a tener una inmunidad que puede ser temporal, ¿no? De algunas semanas. No sabemos en coronavirus cuánto es ese tiempo. Entonces hay que seguir haciendo todas las medidas de prevención para también, ante la posibilidad de que tu inmunidad no sea permanente, para volver a reinfectarte. Hay poca información al respecto todavía, ¿no? Mari dice, 17 días de inicio de síntomas, superó la etapa crítica. Sí, la mayoría de las personas, recuerden, una vez que empieza con los síntomas, la mayoría a partir del sexto, séptimo día empiezan a presentar síntomas o podrían presentar síntomas de febril. No necesariamente lo van a presentar, pero podrían, y hay que estar monitoreando constantemente eso, ¿no? Dice, 17 días de que inició síntomas, ya superó la etapa crítica, con 30% de afectación del pulmón. Eso es algo bien importante, porque he visto a muchos médicos que para reintegrarse al trabajo, a lo que sea, están pidiendo tomografías, ¿no? Yo no sé si tendrán algún convenio con algún centro de imagen o algo, pero no es necesario pedir tomografías. Si el paciente es sintomático, al menos el 50% va a tener lesión radiológica, si el paciente presentó síntomas. Si el paciente si el paciente tiene síntoma o moderado, más del 80% va a tener
manifestación radiológica y que puede parecer muy fea, con 40, 50% de afectación. Es más o menos entre el 20 a 30% de los asintomáticos tienen lesión radiológica. Entonces, no estén pidiendo las radiografías en vano. O sea, una radiografía no define que una persona pueda hacer una actividad, dependiendo de la actividad que realice, pues, ¿no? Porque también los cambios radiológicos pueden persistir durante muchas semanas, ¿no? Entonces, si uno piensa, buena parte de las personas asintomáticas, buena parte de las personas sintomáticas tienen lesión radiológica, tienen lesiones en el pulmón, justamente hay que estar monitorizando si es que esos requerimientos o si el daño es lo suficiente como para manifestar síntomas, ¿no? Entonces no hay que estar pidiendo imágenes tomográficas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? En realidad va a depender de cuál es su trabajo, ¿no? Eso es si es que se piensa reintegrar el trabajo. Pero después de 17 días de una prueba rápida, tampoco eres contagiante. Eso es clave. Miren, eso de que el virus, a raíz de la pregunta de Jacqueline, ¿no? Que dice, ¿es posible que están publicando que el virus se está debilitando? No creas en nada. No creas que el virus se está debilitando, no creas que los asintomáticos no transmiten. Hay cada patinada que hacen. Hay varios estudios de contactos de asintomáticos, o sea, son claros que los asintomáticos transmiten. No hay ninguna duda de eso, ¿no? Entonces, no creo que el virus se esté debilitando. Cuando uno lee esa noticia, nuevamente, sale un experto a decir, es mi parecer, ¿no? Entonces, y es algo que los expertos son la persona que tiene experticia viendo constantemente los pacientes, revisando. Entonces, hay expertos de escritorio, por decir así, que están los ratones de biblioteca, y hay expertos que leen y que miran pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver quién es experto realmente, y en esta condición nueva, ¿no? No por ser mayor es más experto, eso a mí me queda claro, porque los mayores no están viendo pacientes, están encerrados, son grupo de riesgo. ¿Quién es más experto? Alguien de 30 que vio 1000 pacientes hospitalizados y leyó todos los artículos que van saliendo, o alguien de 70 o 65 años que no ve pacientes pero sí está leyendo. Ustedes mismos respondan. Entonces hay muchos sesgos en esta condición con los expertos. Jane Rosa me dice, hay un amigo que está botando sangre por la boca y le duele la espalda, ¿puede ser COVID? No, eso no es COVID. COVID no da hemoptisis, eso hay que llevarlo a la emergencia por alguna, no es COVID eso. Así les haga la prueba positiva, puede ser un caso asintomático, pero COVID no genera sangrado pulmonar, ¿no? Luis Manuel dice, ¿por qué no se puede utilizar los anticuerpos de las personas que superaron el COVID para aplicar inmunidad pasiva en otras personas? Esa es parte, está en protocolo, el Perú, el Hospital Revalidati está haciendo un protocolo al respecto, ¿no? Ha salido información que podría ser útil en algún grupo de pacientes con COVID, ¿no? En teoría, cuanto más temprano, mejor, porque los anticuerpos justamente neutralizan el virus. Cuando los das muy, muy severos, probablemente ya no hay más que hacer, ¿no? O sea, bueno, probablemente cuando des muy tardío, como fue en el estudio que salió publicado en New England, el beneficio no sea tan evidente, ¿no? Entonces, en etapa viral, quizás los anticuerpos neutralizantes. Pero hay una serie de cosas que se tienen que tener en consideración al momento de usar suero convaleciente, ¿no? Eso es algo que se está evaluando. Los pacientes con COVID positivo más hipertensión controlada siempre llegan a una complicación, no siempre. No siempre. Yo he visto muchos pacientes con factores de riesgo que sin nada, simplemente con reposo, hidratación, no se llegaron a complicar, ¿no? Hay muchos factores. Quizás el principal factor, pero no el único, es
la obesidad. La obesidad sí parece ser que es el factor más común, ¿no? Todos los pacientes hospitalizados que vemos, o yo diría el 90% de los pacientes que hacen forma severa, son obesos y tienen alguna otra comorbilidad, ¿no? Entonces, por eso es importante la obesidad. No se coloquen vitamina C, nada, cosas fuera de lo convencional. Nuevamente, yo no me voy a cansar de decirles que lo más importante es el monitoreo cercano de cada persona y asúmanse positivo, no esperen ninguna prueba. Si tengo síntomas, asumo que soy positivo, me aíslo, me contacto con alguien y estoy monitoreándome para ver si es que se puede, qué más puedo hacer, si es que necesito o no necesito oxígeno. Dióxido de cloro no lo usen, se van a terminar intoxicando, no. No hay ningún sustento científico. Si un grupo de trabajadores asintomáticos salió negativo a prueba rápida, ¿en cuánto tiempo debe repetirse la prueba? Miren, en otros países no exigen una prueba para ingresar a trabajar. No le exigen, simplemente exigen que las personas cumplan con todas las medidas de prevención, ¿no? ¿Por qué no exigen una prueba rápida? Porque la prueba rápida tiene este problema de los falsos negativos, que es muy frecuente, y también tiene problemas de falsos positivos. O sea, ¿qué significa? Yo voy a volver a trabajar, soy un asintomático con COVID, me hago la prueba, salgo negativo, entonces creo que no tengo la infección y puedo no comportarme adecuadamente porque creo que no tengo la infección, ¿no? Entonces, si salgo positivo a una prueba rápida, ya pasó mi periodo de transmisión. Probablemente por seguridad podría estar unos días en aislamiento, pero nada más. Pero a mí me preocupan más los falsos negativos, porque esos son los que transmiten la infección. Los positivos para la prueba rápida me preocupan menos en realidad. A esos me preocupa que hay que estar monitorizándolos para ver si no desarrollan algún síntoma, pero no para evitar la transmisión. Las pruebas rápidas no sirven para contener la transmisión. Y eso es algo que yo no entendía por qué, por ejemplo, tamizan a todos, 100 personas son tamizadas en un mercado, ¿no? Lo que hacen en los mercados. Tamizan a 100 personas en un mercado. Las 100 están juntas en el mercado, trabajan bajo un mismo techo. Les tamizan y salen 50 positivas a prueba rápida. ¿Quién me preocupa? ¿Los positivos o los negativos? La respuesta es los negativos. ¿Por qué? Porque los negativos son potenciales infectados y son potenciales infectados que tienen poco tiempo de infección y porque su prueba no fue por consiguiente positiva. Entonces, esos son los que potencialmente son más contagiantes. ¿A quién dan descanso? A los positivos. Entonces, cada prueba tiene que usarse en el momento apropiado. Cada prueba se debe interpretar en el contexto clínico y en el contexto a quién estás aplicando la prueba, ¿no? Por eso en otros países no piden pruebas para reingresar al trabajo, porque saben que de las limitaciones de las pruebas, inclusive de las pruebas moleculares, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente asintomático sea un PCR positivo, una prueba molecular positiva? Es baja. Es rentable en pacientes que recién inician síntomas, ahí sí es rentable. Ahí creo que la prueba de elección es una prueba molecular. Pero en pacientes asintomáticos el rendimiento es bajo, ¿no? Si es que es de bajo riesgo, como son la mayoría de la población en general. Entonces, por eso es que no piden pruebas para reingresar al trabajo. Acá lo piden y lo piden con una idea errada, creo. O sea, piden una prueba y dan descanso
al que ya pasó su periodo de transmisión. Cuando en realidad no deberían pedir, y debería de ser más importante que pedir la prueba, es implementar cosas que finalmente eviten que las personas se transmitan la infección. Tengas prueba rápida, positiva o negativa, o sea, eso no va a cambiar tu conducta. Si decimos que lo más importante para evitar la adquisición del virus es la distancia, mantén distancia. En otros países, ¿qué hacen? Ustedes pueden revisar, lo que está ganando aceptación son los dispositivos. Todo el mundo tiene un celular, hay unos dispositivos que crean un área así tipo un GPS y que te da una señal. Si quieres puedes programarle una descarga eléctrica, pues ya, si es que alguien está muy cerca para finalmente que tomes conciencia y que te alejes de esa persona, ¿no? De las personas en el ambiente de trabajo. Hay muchas cosas que se están evaluando, ¿no? Supervisiones, uso de mascarilla, pantalla facial. Eso es más importante que propiamente el saber, el tener una prueba, ¿no? La limpieza se puede hacer con jabón, ¿sí? Con jabón. Lo más barato y práctico es la lejía. Diluir una porción de lejía en 5 y con eso es más que suficiente, ¿no? No hay reinfección hasta el momento demostrada, ¿no? O sea, William Pineo dice, ¿por qué hay personas que superando la enfermedad vuelven a contagiarse? No, eso debe ser errores de pruebas, debe ser otra cosa, pero no es que uno... tuve el coronavirus y pasó un poquito tiempo y me volví a reinfectar. Eso no es así. A veces lo que hay son errores en las pruebas. Por eso les digo, las pruebas rápidas pueden dar falsos positivos. O sea, me hago la prueba, me dice soy positivo cuando no lo soy. Y después de un tiempo me infecté realmente y me hacen una prueba molecular y ahí sí soy positivo. Por eso las pruebas que finalmente confirman definitivamente el diagnóstico son las pruebas moleculares. Las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, hay que interpretar muy bien cuál es el significado, pero esas son más útiles para diagnósticos poblacionales, no para diagnósticos individuales, ¿no? Y ustedes pueden revisar ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, en ninguna parte del mundo hacen diagnóstico o confirman diagnóstico con pruebas rápidas. Y por eso yo digo, el número de casos en el Perú probablemente sea menor, el número de casos, porque la gran proporción de casos son con pruebas rápidas, ¿no? Entonces, claro, uno siendo malicioso digo, ¿por qué o sea, la proporción de muertos yo creo que es clara. O sea, una prueba en un paciente que hace insuficiencia respiratoria con lesión pulmonar bilateral y le sale una prueba rápida positiva, ese en el 99.99% de las veces sí va a ser un paciente con coronavirus, ¿no? A diferencia que un asintomático que le sale una prueba, tú dices, podría ser, no podría ser, pero ese también lo reportan como positivo, ¿entiendes? Entonces, los muertos, los pacientes muertos que se murieron con cuadro clínico, con imágenes, con todos los estudios para decir que es coronavirus, sí son probablemente coronavirus, ¿no? En base a prueba rápida. Entonces, claro, yo digo, ¿qué pasaría si disminuyeran el número de pruebas o solamente le hicieran a los grupos adecuados? Probablemente tu número de infectados disminuye, pero tu número de muertos no. Entonces la proporción se va a incrementar. Entonces creo que por ahí va quizás también el hecho de vamos a hacerle a todos la prueba, porque cuanto más infectados tengamos, menos proporción de muertos. Todas las personas inmunosuprimidas tienen algo de riesgo. Elizabeth Dex dice metrotexato están en riesgo. Hay que ver la condición por la cual te dieron artritis reumatoide. Sí. Mira, Cookie Ramírez dice, ¿no? Ayer mi primo le tomaron una prueba rápida para que pueda iniciar el trabajo. Salió IgM positivo. Vive con su esposa, hija, suegra y ha tenido contacto con otras personas más. Él ya se aisló, muy bien. Está asintomático, muy bien. Su hijo tuvo algún síntoma, pero no pasó de eso. La pregunta es, ¿desde cuándo ya estaría contagiando?
O sea, si realmente es, digamos, en términos prácticos y operativos, cualquier prueba positiva hay que considerarlo como sospechoso de coronavirus. ¿Y tiene que aislarse? Sí, tiene que aislarse. ¿Cuánto tiempo tiene que aislarse? Eso depende de qué tipo de pruebas. Si la prueba es molecular, son 10 días. Si la prueba es rápida, que detecta anticuerpos, probablemente sean menos días. La propuesta que hicimos o que yo hago es una semana y creo que eso ha sido aceptada al menos para trabajadores de salud. Pero una semana podría ser más que suficiente si es que tienes una prueba rápida positiva. Pero, ¿desde cuándo contagias? Si tú te infectaste en el día 0 y tú desarrollas anticuerpos, usualmente después de la semana, ¿sí? Después de la semana, probablemente antes de que tenga esta prueba, él ya estuvo contagiando, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es básicamente monitorizar si hay o no presencia de síntomas, ¿no? Es lo más importante. A todas las personas que estuvieron en contacto, todos los que viven en la casa de una persona que es sospechosa de COVID, tienen que estarse monitoreando básicamente si hay desarrollo o no de síntomas, ¿no? Y si es que desarrolla síntomas, monitoreados muy de cerca. Pero no hay que hacer más cosas, no hay que tomar medicamentos si es que está sintomática, no hay que hacer nada de eso. Teresa de la Torre dice, doctor, en relación a la sala de operaciones durante la permanencia de paciente en quirófano, ¿es muy alto el riesgo de contagio? Esa es una buena pregunta. Lo primero que uno dice es, los quirófanos son ambientes cerrados. Deberían tener, y todo paciente debe asumirse como un potencial positivo, ¿no? Hay un error también de los cirujanos que dicen, hazle una prueba rápida. O sea, si sale positiva a la prueba rápida, yo diría es menos contagiante que uno que sí tiene y tiene prueba rápida negativa. Entonces, asuman a todos como positivos, ¿no? Entonces, los cirujanos actualmente o la persona que está en sala de operaciones, primero que tengan un ambiente adecuado a sala de operaciones, ¿no? La sala de operaciones tiene sistemas de extractor de aire. Es algo que podría uno implementar. Como no circula aire, pero hay sistemas de extractor de aire. Y esa es la razón por la cual en las UCIs, hay UCIs en las cuales hay más transmisión. Esa es la razón por la cual el Hospital 2 de Mayo no usaba las UCIs o las camas de UCI porque no tenía su sistema de extractor de aire adecuado. Trabajar ahí es infección más que segura, ¿no? Ambientes cerrados, sin ventilación, con aglomeración de gente, es un factor de riesgo. Entonces, asuman a todo paciente como potencialmente positivo. Y eso implica que todo el personal de salud tiene que usar EPP adecuado, ¿no? Mascarillas N95, pantalla facial, para finalmente prevenir o disminuir el riesgo de infección. Gustavo dice, no, doctor, estoy haciendo seguimiento a una familia con COVID, cuyos 2 miembros tienen prueba rápida, que son los niños. Ahora sus contactos directos, padres, se le tomó la prueba, siendo negativas. Estos 2 adultos presentan síntomas leves. ¿Es necesario sacarle prueba molecular? No. Asume a todo. Basta que haya un miembro, si tú asumes que la prueba rápida es positiva en un miembro de la familia, asume a todos como positivos. No gasten dinero en pruebas moleculares, asume todo y monitorízalos. O sea, hay que hacerle seguimiento cercano a cada uno de ellos, ¿no? Porque la prueba, si la prueba molecular o la prueba rápida te sale negativa, ¿qué vas a decir? ¿Que no tiene? No se puede decir eso. Entonces, asúmenlo como que los miembros de la familia son positivos, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Aislamiento durante 2 semanas para finalmente, si en esas 2 semanas no presentaron ningún problema, genial. Ahí se acabó el periodo de aislamiento. El dióxido de cloro no lo tomen, hay mucha intoxicación por dióxido de cloro. No estén tomando eso, por favor. Bien. MABT pregunta, si tengo hipoxemia, ¿cuánto de oxígeno se me debe dar diariamente?
eso es algo que lo estamos viendo también. Ahora muchos pacientes llegan con oxígeno a hospitalizarse desde sus casas. Están 10 días, 15 días, una semana. Entonces, nadie sabe cómo estuvieron monitorizándose esos pacientes. La cantidad de oxígeno depende de tu oxígeno, de cuánto tú oxigenes, ¿no? Si tu oxigenación es baja, vas a requerir más cantidad de oxígeno. Y necesitas tener objetivos de oxigenación, ¿no? Que lo puedes conseguir con 1 litro, con 5 litros, con cánula, o lo puedes con reservorio, con distintos dispositivos. Entonces, no es que hay una receta única para cada paciente. Por eso es importante por eso es lo que yo decía, estos pacientes que han llegado manejados con oxígeno llegan muy mal también. Porque dar oxígeno no significa le dejo un poquito y ya. No, tengo que estar monitoreando. Lo que se hace en la hospitalización es cada 2 horas se monitoriza a los pacientes para ver si requieren más o menos oxígeno. Cada 2 horas. Y se va ajustando el suministro de oxígeno. Hay objetivos que cumplir y eso es importante para que los pacientes puedan superar la etapa crítica de la enfermedad, ¿no? Hay algunos que van a requerir menos oxígeno, hay otros que más, hay unos que a pesar del oxígeno van a requerir UCI, pero eso tiene que estar bien monitorizado, ¿no? El problema es de que, y lo he visto, ¿no? A veces tienen temor a llegar a los centros hospitalarios y les compran el oxígeno y el oxígeno a veces dice, todo me dura 1 o 2 días. Yo digo, un balón le dura 1 o 2 días. Para el promedio eso es bien poquito, ¿no? Para el promedio de pacientes que vemos y vemos casos moderados, casos severos, casos muy o críticos, es bien poco. Que un balón de oxígeno te dure 2 días es bien poco. Ok. Sobre los animales domésticos, pregunta, no sé, RMM no, los animales no transmiten al humano, así que no hay que hacer mayor problema. Ha habido transmisión, o sea, el COVID, especialmente en felinos, se ha visto de que son portadores, pero no que sean transmisores, ¿no? Y esto se ha visto en muchos otros virus, ¿eh? Por ejemplo, en ébola se vio que los animales domésticos, como los perros, podían ser portadores de ébola, ¿no? Pero no necesariamente transmisores. Así que no se alarmen si es que tienen mascotas, de que los puedan contagiar de que la mascota pueda contagiar al humano, ¿no? Ya. Marta Estacio dice, ¿por cuánto tiempo el IgG y la IgM sigue positivo en la prueba rápida? Semanas, meses. Entonces, y eso es importante saberlo justamente porque las pruebas rápidas no sirven para seguimiento. No hay que repetir las pruebas y ese es un problema que tiene que cambiar en los protocolos de reinserción al trabajo. Si yo soy positivo, me basta con saber cómo estoy clínicamente y el tiempo de aislamiento, no más. No me repitan prueba, porque si me repiten normalmente me mandan nuevamente a descanso porque la persistencia de las pruebas se da durante mucho tiempo. Hay que distinguir claramente 2 cosas. La persistencia de la prueba, o sea, que yo me haga una prueba y salga positivo, y el periodo de transmisión, que es completamente diferente. El periodo de transmisión usualmente es corto al inicio. La persistencia de la prueba puede ser durante mucho tiempo, meses. Entonces, al final, ¿qué nos interesa? ¿Que persista la prueba o que transmitamos? Para decidir si una persona tiene que volver a trabajar. La transmisión, o sea, hay que evitar la transmisión y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Entonces los protocolos tienen que ir cambiando, pero hay una lentitud, eso es cierto, es medio burocrático, hay mucha gente, como le digo, diario recibiré por lo menos 15 a 20 llamadas o preguntas sobre... me están haciendo una prueba, me están mandando de nuevo a descanso, a aislamiento, ya llevo 6 semanas, ya llevo más de un mes y estoy por perder el trabajo
porque finalmente no me dan permiso para volver por persistencia de pruebas, no porque transmita. ¿Entienden? Patty Roses dice, ¿hay pacientes que quedan con cansancio luego de terminar la enfermedad? ¿Qué tiempo dura esta secuela? No lo sabemos. Muchos de los pacientes que hemos tenido hospitalizados inclusive han requerido oxígeno permanente. No sabemos todavía, va a ser importante los estudios que se hagan de seguimiento de pacientes hospitalizados y que salen, ¿no? Pero sí, porque el daño, especialmente en los muy severos, en los pacientes severos, el daño es importante. Entonces les va a costar tiempo poder ver finalmente cómo es, si el daño va a ser permanente o si lleva a la fibrosis, a qué tipo de fibrosis. Hay varias cosas que se van a tener que estudiar, ¿no? Jacqueline García, si hay inmunidad cruzada con otros virus. Si hablamos de la serología, no confundan serología, o sea, hay pruebas serológicas, como les dije la otra vez, ¿no? Quimioluminiscencia, ELISA y las pruebas de detección, pruebas rápidas. Los estudios principalmente de serología se han hecho con los métodos de ELISA. Entonces, ¿el método de ELISA es igual a una prueba rápida? No. Las pruebas rápidas tienen que ser validadas correctamente con pacientes, con la prueba estándar o la prueba más certera para decir si realmente son válidas o no. Y eso es algo que falta, porque en realidad ustedes deben tener casos de personas que le hicieron la prueba rápida, les salió positivo, les vuelven a hacer, les sale negativo, les vuelven a hacer otra y les sale positivo y así. Entonces dice, doctor, estuve infectado pero no tuve anticuerpos y luego me volvieron los anticuerpos. No, eso es un problema de la prueba. Las validaciones de las pruebas, no todas las pruebas son adecuadas, ¿no? Entonces eso es importante saberlo. No es igual una prueba rápida a un método de detección adecuada serológica. ¿Qué protege más? José te pregunta. El distanciamiento, de lejos. El distanciamiento es lo que más protege. La mascarilla en realidad es algo que disminuye el riesgo, pero el distanciamiento es lo que más protege. Claro, en espacios cerrados como oficina tienes que usar obligatoriamente mascarilla, tienes que tratar de mantener una distancia mínima, ¿no? Hacer estrategias para que la gente no esté aglomerada, ¿no? Hay varias cosas que se pueden hacer. Y como les digo, las pruebas no solucionan el problema de la transmisión. O sea, es más el cambio conductual y adaptarse a que hay que mantener ciertas conductas de distanciamiento, ¿no? ¿En qué escenario puede salir un falso positivo de prueba rápida? Que la prueba no esté validada. Creo que ese es lo más común que se ve acá. Hay muchos falsos positivos de prueba rápida porque no sabemos realmente el significado. Lo otro es en otros coronavirus, ¿no? Inclusive en los coronavirus estacionales. Pero todo eso se soluciona con estudios de validación que lamentablemente no se han hecho. Y no todas las pruebas de kit o no todos los kits de pruebas rápidas son confiables. Eso es clarísimo. O sea, nuevamente, voy a repetir esto en cansancio. Si tú tienes síntomas, asúmete como positivo y lo más importante es el monitoreo, especialmente en grupos de riesgo, ¿no? Si eres mayor, si tienes hemodiálisis, si eres hipertenso, si tomas alguna medicación inmunosupresora, monitoreado constante, diario. Comunícate con algún personal de salud, idealmente si tienes saturómetro, o sea, este aparato que mide cómo está la oxigenación, hidrátate mucho, reposo absoluto, y si en caso hay algún signo de alarma, por eso es importante que uno esté monitoreado, inmediatamente uno tiene que acudir al establecimiento o comunicar para ver cuál es la mejor solución. Manejar oxígeno en casa sí es una opción, pero tiene que ser también manejado y monitoreado adecuadamente el uso de oxígeno, ¿no?
No basta con simplemente darle un poquito de oxígeno y a ver qué pasa, no. El objetivo es a toda costa disminuir hipoxemia. Álvaro Román dice, he observado que muchos pacientes con antecedentes de COVID presentan parestesias y el COVID, recuerden, el coronavirus, el SARS-CoV-2 es una infección viral. Las infecciones virales pueden dar múltiples manifestaciones, son enfermedades sistémicas, o sea que pueden afectar diversos órganos, ¿no? Se han descrito pues encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, neuropatías, retinitis, o sea puede afectar cualquier parte de la... Claro, los órganos que son más críticos o cuyo daño finalmente va a llevar al empeoramiento del paciente es el pulmonar, porque es predominantemente pulmonar, por los receptores que hay ahí, por la fisiopatología de esto. Pero sí puede dar múltiples manifestaciones, no necesariamente pulmonares, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen miocarditis, encefalitis, ¿no? Hepatitis, hemos visto algunos casos de hepatitis por coronavirus, o al menos asumimos que es por eso, ¿no? Porque no tenía otra condición. O sea, nuevamente, recuerden esto, las pruebas hay que interpretarlas en el contexto clínico del paciente y hay que interpretarlas sabiendo cuál es su real rendimiento, ¿no? O sea, ¿qué significa el rendimiento? Que si sale positivo, realmente representa que la persona está infectada o no, o si sale negativo, realmente representa que no tiene la infección. Eso hay que interpretarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, la interpretación de las pruebas en COVID no es tan fácil. Por eso es que yo he visto los gráficos del INS, su tabla de interpretación es totalmente errada a lo que normalmente se conocen por los estudios. Yo creo que por ahí va el hecho de dar las recomendaciones que están dando, ¿no? Y lamentablemente hay que decirlo, ¿no? O sea, cada prueba tiene su lugar de uso, ¿no? Cada prueba tiene su función. ¿Ambas pruebas son buenas? Sí. ¿Para todos? No para todos. Definitivamente no todas las pruebas se pueden aplicar a todos los casos. Entonces, para eso se necesitan crear algoritmos adecuados, ¿no? Y eso es algo que hemos propuesto para tratar justamente de evitar de que las personas sigan perdiendo su trabajo, ¿no? Pronto vamos a sacar una publicación en una revista local para tratar de generar conciencia, ¿no? O sea, los protocolos tienen que ser adecuados para que finalmente el problema ahora va a ser la pobreza, la miseria que va a existir después de que bajen los casos. Ya se han perdido 3 millones de empleos. ¿Cómo hacer de que las personas puedan de forma segura volver a trabajar, ¿no? Entonces hay varias cosas que se deben de hacer. Bueno, siendo ya tarde, me tengo que ir. Espero que les haya servido. Hasta luego.